Hola, soy Jesús. Número 9. Nicholas James Trench. La policía fue llamada a la casa de Alice Trench, de 77 años, en Ocala, Florida, en marzo de 2021 para un chequeo de bienestar, pero lo que encontraron fue un completo shock para los oficiales. Al ingresar a la residencia, las autoridades detectaron un pequeño incendio en la propiedad y había olor a queroseno en el aire. Después de que el departamento de bomberos fue alertado, los oficiales se dirigieron a la casa. Una vez adentro, el cuerpo de Alice fue descubierto en la ducha. Le habían cortado la cabeza y el brazo izquierdo. Registraron la casa y descubrieron las partes de su cuerpo que faltaban en un cesto de ropa sucia. La policía recibió una llamada sobre un hombre que deambulaba desnudo por la zona. Resultó ser Nicholas James Trench, de 32 años, nieto de Alice. Él fue puesto bajo custodia. Esto fue especialmente alarmante porque estaba ubicado cerca de una guardería. Cuando se le preguntó a Nicholas sobre el incidente de su abuela, afirmó que no recordaba el asesinato y no podía dar detalles sobre el incendio que se inició en la propiedad. No está claro en el artículo si el hombre estaba o no bajo la influencia de drogas, pero una persona sobria y de mente sana generalmente no se quita la ropa y se expone en público. Nicholas al final se declaró culpable de asesinato de su abuela Alice Trench y en consecuencia fue acusado de asesinato en segundo grado. Ahora cumple cadena perpetua tras las rejas por su crimen. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 8. Ethan Walcott. El 6 de octubre de 2020 hubo un reporte de un asalto que había ocurrido en una residencia ubicada en Blanchely, Oregon. Un hombre fue acusado de atacar con un machete a un señor de edad avanzada, lo que resultó en múltiples heridas a la víctima. Afortunadamente, las heridas no parecían poner en peligro la vida y el abuelo de 76 años sobrevivió al evento. Sin embargo, se descubrió que su nieto de 20 años, Ethan Walcott, era el responsable del asalto. Rápidamente fue ubicado cerca de la escena y fue detenido sin ningún problema. No estaba claro por qué el sospechoso decidió actuar de manera tan agresiva con su propio abuelo, según la oficina del alguacil. Más tarde, Walcott fue transportado a la cárcel del condado de Lane y enfrentó cargos de uso ilegal de un arma y asalto por el incidente. Durante su audiencia el 13 de julio de 2022, el juez determinó que Walcott no representaba una amenaza para la comunidad ni para su víctima, y su fianza se redujo a $50,000. Se le permitió ser puesto en libertad siempre que se abstuviera de sustancias controladas, alcohol y también estaba inscrito en el tratamiento por abuso de drogas. Mientras Walcott mantenga una buena salud mental y no se meta en problemas, evitará una larga sentencia en prisión. Y dado que no ha habido actualizaciones recientes sobre el caso de Walcott, debe haber cambiado sus formas violentas. Número 7. Cullen Kidwell. En mayo de 2020 se encontró que una mujer de 77 años no respondía. Ella sufría de un traumatismo craneal visible en su residencia en MT Washington, Cincinnati. Se llamó a la policía a la casa para realizar un control de bienestar y en ese momento declararon muerta a Anna Kidwell en la escena. Los oficiales no estaban seguros de por qué alguien querría hacerle daño a una mujer mayor, ya que varios de sus vecinos la describieron como una mujer dulce. Sin embargo, comenzaron a sospechar del nieto de Anna, Cullen Kidwell, de 21 años. Hubo múltiples informes de que lo vieron en el departamento de su abuela. Uno de los vecinos de Anna, Hermas Felek, afirmó que Anna no permitía que Cullen durmiera en su casa a pesar de que supuestamente llamó a su puerta muchas veces. Incluso dijo que Cullen a veces dormía en el suelo afuera de la casa cuando ella no lo dejaba entrar. Los documentos judiciales revelaron que el hombre tenía antecedentes penales recientes y en septiembre de 2019 había confesado haber robado en Walmart. Cullen recibió libertad condicional por su crimen, pero se descubrió que lo había violado y fue enviado a la cárcel. De alguna manera logró ser liberado en marzo de 2020, 2 meses antes de la fecha de la sentencia. Según los informes, Cullen se declaró culpable de un cargo de homicidio agravado, 2 cargos de agresión criminal y 2 cargos de asesinato solo unos meses antes de su juicio. Según documentos judiciales, finalmente fue sentenciado a 15 años de prisión tras las rejas. Número 6. Alexander Toledo. En diciembre de 2020 se produjo una explosión en una casa de Omaha, Nebraska, pocas horas después de que a la propietaria de la casa se le concediera una orden de protección contra su propio nieto. La abuela, Teresa Toledo, de 73 años, era conocida por vecinos y familiares por su increíble cocina mexicana.
Según los informes, incluso preparó tamales para sus seres queridos y en general era una mujer de muy buena sazón. Amaba a su familia e incluso permitió que su nieto de 29 años, Alexander Toledo, se instalara en su sótano. Sin embargo, según el Omaha World Herald, comenzó a temer por su vida después de descubrir que Alexander había estado usando hongos alucinógenos y metanfetamina. Para garantizar su propia seguridad, presentó una solicitud de una orden de protección por el abuso doméstico contra su nieto y en la petición dijo: "Necesito que Alex salga de mi casa ahora antes de que la destruya o me haga daño". También afirmó que las drogas de las que había estado abusando lo volvieron loco. Tenía miedo de que Alex pudiera provocar un incendio en su casa, ya que había puesto aparatos electrónicos en el techo y las paredes del sótano. Horas después de presentar su solicitud, se produjo una explosión en la casa y se envió a la policía al lugar. Ángela Toledo Miller, de 45 años, hija de Teresa y madre de su nieto, fue declarada muerta cuando llegaron los bomberos y Larry Rodríguez, la pareja de Teresa, fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico. Teresa también murió en la explosión. Según la policía, Alex también resultó herido por la explosión y luego murió a causa de sus heridas. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, darnos un like y así no te perderás los próximos videos. Número 5. John Mark Hanna Jr. En Bainbridge, Georgia, en noviembre de 2016, se pidió a los oficiales que se reunieran con la persona que llamó a una ubicación del College Street, después de que se realizó una llamada al 911 para informar sobre un robo. El oficial de seguridad pública, Raymond Day, el capitán James Dollar y otros 2 oficiales se presentaron en la escena, pero nadie abrió la puerta cuando llegaron. Pensando que el incidente podría ser mucho peor de lo previsto, pudieron entrar a través de un punto de entrada alternativo. Mientras buscaban en la casa, notaron que había una puerta abierta y encontraron algunos vidrios rotos en el suelo, lo que indicaba un allanamiento. Cuando doblaron una esquina, escucharon una voz que pedía ayuda desde la parte trasera de la casa. Después de asegurar el área, siguieron la voz y descubrieron a la abuela residente en un dormitorio. La examinaron a fondo, pero no encontraron lesiones visibles en la mujer, a pesar de que estaba muy angustiada emocionalmente. Cuando la abuela fue entrevistada por el investigador del SID, Chris Avery, afirmó que sabía que algo andaba mal cuando escuchó un fuerte estruendo en la sala de estar. Cuando fue a ver qué era el ruido, se encontró con un hombre vestido de gris en el pasillo. El hombre le dijo que no lo mirara y luego le ordenó que se tirara al suelo. Después procedió a atarle las manos y aseguró que no le haría daño. Mientras yacía aterrorizada, podría escuchar al hombre hurgando en la casa. Una vez que terminó, volvió con la mujer y le dijo que se iba. Por extraño que parezca, afirmó que el ladrón le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella antes de irse, por lo que le pidió que llamara al 911 por ella. Cumpliendo con su pedido, usó el teléfono celular y marcó el número, y él le pidió que no presionara enviar hasta que él se hubiera ido. Enseguida de que la casa estuvo despejada, ella hizo lo que el hombre le indicó que hiciera y llamó a la policía. Los investigadores pensaron que era sospechoso que un criminal fuera tan cortés con su víctima, y esto finalmente los llevó a sospechar que John Mark Hanna Jr., de 31 años, el nieto de la mujer, estaba involucrado en el crimen. Cuando lo llevaron para interrogarlo, admitió haberle robado a su abuela y fue arrestado de inmediato. Fue acusado de delitos graves de robo, hurto, encarcelamiento ilegal y posesión de una sustancia controlada. Incluía una lista de las cosas que le había robado a su abuela: relojes, aretes de oro, una tarjeta Visa, anillos de bodas de diamantes, un brazalete de oro y frascos de pastillas que contenían medicamentos que salvan vidas, que luego fueron devueltos a sus legítimos dueños. No está claro en la publicación del Bainbridge Public Safety en Facebook qué sucedió exactamente después de eso, o si Hanna fue sentenciado o no a pasar tiempo en la cárcel por sus fechorías. Número 4. Douglas Sennert. Un hombre de Connecticut claramente no respetaba a sus mayores y, según los informes, robó casi $700,000 de sus propios abuelos entre 2011 y 2019. Douglas Sennert, de 32 años, de South Windsor, le dijo a sus abuelos que quería ir a la universidad y aceptaron pagar su matrícula para que pudiera recibir una educación decente. Sin embargo, nunca asistió a clases en el Assumption College en Massachusetts o en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde afirmó que era estudiante.
En lugar de ir a la escuela, se estaba embolsando el dinero y, según documentos judiciales, ni siquiera se inscribió en ninguna universidad. Para mantenerse al día con sus mentiras, Senerth falsificó cartas, expedientes académicos universitarios y correos electrónicos de funcionarios escolares inventados. Les hizo creer que era un estudiante destacado y una de las cartas decía que estaba en la lista del decano de todos los semestres. Incluso cuando su abuelo falleció en 2016, siguió presionando a su abuela para que le diera dinero. Luego, en 2019, su familia comenzó a sospechar de él cuando uno de los falsos profesores, al que llamó John Reed, seguía inventando excusas de por qué no podía reunirse con ellos. Sus delitos fueron descubiertos en 2021 y Senerth fue acusado de fraude en junio de ese año. Ya había estado bajo custodia cuando fue declarado culpable de varios robos en su casa y violó su libertad condicional cuando fue declarado culpable de vender municiones ilegalmente en 2017. Eventualmente se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y ahora enfrenta hasta 20 años tras las rejas. Senerth también acordó devolver todo el dinero que les robó a sus abuelos a lo largo de los años. Número 3. Jeremiah Long. Jeremiah Long, de 21 años, fue acusado de asesinar a su abuelo en su casa en el condado de Elmore, Alabama, en septiembre de 2022, después de que se le negaran las llaves de la camioneta de la familia. Según los informes, el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana, de acuerdo al alguacil Bill Franklin. Long se había mudado recientemente al estado desde Georgia y se había quedado con sus abuelos en el momento del incidente. Aparentemente, Long tenía un historial de lucha contra la adicción a las drogas y no estaba en el mejor estado de ánimo. La noche del tiroteo, Long escondió los teléfonos celulares de sus abuelos y luego los despertó, exigiendo las llaves de su camioneta. Cuando su abuelo, Thomas Parker, de 71 años, se negó a dárselas, estalló una discusión entre ellos. Poco después, Long disparó una bala de su pistola en el pecho de Parker. Afortunadamente, su abuela pudo escabullirse cuando él no estaba prestando atención e hizo una llamada a su hija con un teléfono de emergencia que tenía escondido en algún lugar de la casa. El 911 fue la segunda llamada realizada después de la tragedia y cuando llegó la policía, Long fue detenido. Dado que este fue un caso tan reciente, no está claro qué será del asesino, pero ahora está esperando su sentencia tras las rejas. Número 2. Justin Holliworth. En 2022, un hombre del condado de Monroe, Indiana, supuestamente golpeó a su abuelo antes de prender fuego a su casa, dejándolo morir quemado por dentro. Un hombre de 72 años fue descubierto tirado en su patio delantero mientras la casa ardía detrás de él cuando la policía llegó al lugar. Los oficiales de policía dijeron que sufrió un trauma severo en la cara y tenía una hinchazón significativa en la cabeza. Cuando se le preguntó a Justin Holliworth, de 29 años, sobre el incidente, afirmó que un intruso lo había atacado a él y a su abuelo y luego corrió hacia el bosque. Dijo que trató de perseguir al criminal, pero no pudo atraparlo. Cuando lo presionaron para que diera más detalles, se declaró inocente y no respondió más preguntas. De hecho, cuando su abuelo se recuperó un poco de sus heridas, informó que había tenido una discusión con su nieto, quien luego lo golpeó al menos 10 veces con un palo. Holliworth después vació una lata de gasolina de 2 galones alrededor del hombre indefenso y le prendió fuego dejándolo adentro. Como resultado del ataque, el abuelo sufrió una hemorragia cerebral y varios huesos faciales destrozados. Por sus horribles crímenes, Holliworth fue acusado de intento de asesinato, agresión agravada e incendio provocado. Ahora está a la espera de juicio en la cárcel del condado de Monroe. Número 1. Kylie Erdmann. En Ripon, Wisconsin, un hombre fue acusado de cocinar metanfetamina en el apartamento para personas mayores de su abuela en febrero de 2018, mientras ella estaba de vacaciones. Kyle Erdmann, de 23 años, fue encontrado en el apartamento de la mujer mientras la policía investigaba una denuncia de robo. Cuando lo descubrieron, se puso furioso y afirmó que no tenía a dónde ir. Aceptó abandonar el lugar después de empacar sus pertenencias, pero las autoridades descubrieron parafernalia por toda la residencia y no le permitieron salir. Encontraron una caja llena de agujas hipodérmicas en la mesa de la sala, una botella de refresco Fanta que contenía un líquido transparente escondido en un armario y una mochila llena de artículos que podrían usarse para fabricar metanfetamina, según los registros estatales. Aparentemente, este no era su primer encuentro con la ley y en ese momento estaba en libertad bajo fianza después de acumular cargos por agresión sexual de un niño en segundo grado en septiembre de 2017. Fue llevado a la cárcel y en su primera audiencia judicial fue acusado de 3 delitos menores y 7 delitos graves. Su fianza
Se fijó en $10,000, pero no está claro cuál fue su sentencia final y es posible que esté esperando otro juicio tras las rejas. ¿Preferirías descubrir que tu nieto está cocinando metanfetamina en tu sótano o que te han estado robando dinero en secreto durante varios años? Déjanos saber qué piensas de estas dos situaciones en un comentario a continuación. Y si disfrutaste de este video de hoy, presiona el botón de suscripción. Soy Jesús, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.